Muy bien. Segunda propiedad. Yo tengo una circunferencia, ubico el centro por acá y trazo una cuerda. ¿Listo? Vamos recordando algunos nombres. Por ejemplo, la línea recta que va desde A hasta B se llama cuerda y la línea curva se llama arco. ¿Está bien? Acá tenemos la cuerda B y el arco A. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo trazo el radio, ¿sí? Pero este radio, ojo, va en forma perpendicular a la cuerda, formando 90 grados. ¿Qué ocurre cuando tienes eso? Cuando el radio va en forma perpendicular a la cuerda. ¿Qué le ocurre a la cuerda? Pues esta cuerda queda dividida en dos partes de igual medida, ¿cierto? Listo, entonces. Muy bien. Y ahora, cuando lean los elementos, van a reconocer esto. Que la distancia que hay desde el centro hasta la cuerda, esta partecita tiene un nombre. ¿Sí lo ubicaron? ¿Cómo se llama esta parte? Se llama apotema. Y el resto, ¿cómo se llama? Se llama flecha. ¿Está bien? Apotema y flecha. Los dos pertenecen al radio. Son parte del radio. Pero solamente en esta condición. Cuando el radio es perpendicular a la cuerda. ¿Bien, chicos? Eso está en la teoría. También le dan una revisadita por ahí. ¿Sí? Vamos, siguiente propiedad. A ver. ¿Qué ocurre? Cuando veas un puntito acá es el centro, ¿eh? Usualmente le colocamos O, centro O, centro O. Centro. ¿Qué ocurre si tengo un punto exterior, por acá un punto P, y desde ese punto trazo rectas tangentes a la circunferencia? Mira, desde el punto P estoy trazando rectas tangentes. ¿Cuál es la propiedad? ¿Recuerdan esa propiedad que dice? Que las tangentes, ¿sí? Las tangentes trazadas son de igual medida. Muy bien. Otra propiedad que puedes aprender por acá o que puedes reconocer es la siguiente. Mira, la línea que va desde el punto exterior hasta el centro entre las tangentes, esa línea es una bisectriz. Muy bien. Listo. Seguimos. ¿Qué más por acá? Todas estas propiedades están en su práctica, ¿ya, chicos? Está en la teoría. No solamente estoy explicándolas rápidamente porque vamos a trabajar con ellas. Ya, listo. Muy bien. Veamos ahí. ¿Qué tenemos en la gráfica, chicos? Tenemos dos cuerdas. Estas dos cuerdas son paralelas, ¿ya? Esas dos cuerdas son paralelas. ¿Bien? Si esas cuerdas son paralelas, observa, va a ocurrir lo siguiente, que los arcos que tienes aquí lateralmente, esos arcos tendrán la misma medida. Muy bien. ¿Listo? Cuando las cuerdas son paralelas, entonces determinan arcos de igual medida. Seguimos por acá. Ya, por aquí. Bien, observa esta gráfica. Es similar a la anterior, ¿no? Si yo tengo tangentes, acá está, yo conozco que estas tangentes son de igual medida, ¿cierto? Por lo tanto, al unir los puntos de tangencia, si unimos los puntos de tangencia, ¿y qué es lo que estoy formando? Estoy formando un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, estos ángulos tendrán igual medida, ¿está bien? Este ángulo con el de acá. ¿Listo? Por lo tanto, escúchame, por lo tanto, no necesito que la línea esté completa hasta allá. De repente no encuentro las líneas completas, de repente las encuentro así nomás. Entonces, suficiente, ¿eh? Suficiente que tenga esta forma, las tangentes y los puntos de tangencia unidos por una cuerda. En algún momento estos se van a encontrar y va a quedarte así, ¿cierto? Por lo tanto, el triángulo es isósceles el que se va a formar. De ello, reconocemos esto.
que los ángulos formados acá tienen que ser iguales. ¿Bien, chicos? O de igual medida. Muy bien. Esa es las propiedades. ¿Está bien? ¿Ya las vieron? ¿Las ubicaron? Bien, entonces, chicos, seguimos. ¿Ya? Ya está. Primera parte. Son unas propiedades básicas que debes conocer. Repito, todas estas propiedades y algunas más están en la teoría. ¿Ya? Denle una miradita por ahí. El material está en el WhatsApp. Espero que todos ya lo puedan visualizar. Si lo descargan, bacán. Si lo imprimen, digo, bacán. Muy bien, chicos. Vamos entonces. Ya conseguí mi mota. Muy bien. Avancemos. Ángulos en la circunferencia. A ver, chicos, ahora trabajemos con los ángulos en la circunferencia. Bueno, también lo conocen, ¿sí? Conocidos también esto. Ya, listo. A ver, empezamos. Algunas propiedades con los ángulos en la circunferencia. Repito, esto no lo copien, solamente escuchen la explicación. Ya. Por ejemplo, tenemos un ángulo que está en el centro. ¿Te acuerdas qué relación tiene con el arco que está al frente? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que tiene? Que son de igual medida, ¿cierto? El ángulo con el arco. ¿Cómo se llama el ángulo? Se llama ángulo central. Por acá. A ver otro. Listo. Ahí. Un ángulo formado a partir de un punto en la circunferencia trazando pues dos cuerdas. Este es el ángulo alfa. Por acá estará el centro de repente. Lo que me interesa es esto. El ángulo y el arco que está al frente, el arco que le corresponde, si el arco correspondiente a ese ángulo. ¿Listo? A ese ángulo le corresponde un arco. ¿Cuánto mide el arco en función a ese ángulo? ¿Te acuerdas? Mide el doble, ¿sí? Es el doble del ángulo. Muy bien. ¿Cómo se llama este ángulo por la ubicación que tiene? Ángulo inscrito, ¿cierto? Ángulo inscrito. Muy bien. Seguimos. Por acá. Estamos recordando algunas cosas que seguramente pues ya has visto en el año pasado, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, chicos. Listo. Mira, acá tengo un ángulo formado a partir de una cuerda y una tangente. Ese angulito que está aquí. Muy bien. Ese angulito. Vamos a llamarle alfa. Tiene una propiedad parecida a esto, al ángulo inscrito. Ese está inscrito, el otro se llama semi-inscrito. ¿Ya? Este ángulo semi-inscrito también tiene una relación con el arco correspondiente a él. Este arco le corresponde a ese ángulo porque está dentro de la parte comprendida entre la cuerda y la tangente. Muy bien, ¿cuánto mide este arco? También mide el doble, ¿está bien? En ambos casos, la relación es de 1 a 2, de 1 a 2. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Muy bien. Seguimos por acá. Por ejemplo, aquí yo tengo una circunferencia y trazo una cuerda. El centro está por acá. Y trazo otra cuerda, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esas cuerdas van a formar un ángulo. Un ángulo. Esas cuerdas tienen una relación con estos arcos, ¿sí? ¿Recuerdan eso, no? A ver, chicos. Vamos por ahí. Vamos a llamarle alfa y teta. Muchos aquí se confunden, chicos. Dicen, profesor, X es igual a teta. No, mentira, no es igual a teta. No está en el centro. Aquí sí está en el centro, ¿está bien? Cuando está en el centro sí son iguales. Acá
no hay igualdad. ¿Qué es lo que ocurre acá? El ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos. Muy bien, esa es la propiedad. El ángulo interior es la semisuma de los arcos. O sea, suma entre dos, ¿cierto? Muy bien. Por acá seguimos. Otra propiedad. A ver. Ahora para un ángulo que está en el exterior. Allá, el anterior era ángulo, ¿sí? Ángulo interior. El de acá es un ángulo exterior. Tiene una relación también con los arcos. Aquí, un arco mayor. Observas por acá, ¿sí? Un arco mayor. De alfa. Un arco menor. Muy bien. ¿A qué es igual X? Es igual a la diferencia de los arcos. El arco mayor menos el arco menor. Esa diferencia entre dos, a la cual le llamamos una semidiferencia. Muy bien. Ángulo interior, ángulo exterior. Bien, chicos. Una más por acá. Esta propiedad también debes conocerla muy bien. Debes aprenderla, porque la vamos a usar. Se usa pues con mucha frecuencia. Mira. Listo, por acá. Y un arco aquí. Bueno, chicos, un ángulo y un arco. Hay una propiedad que se cumple acá. Igual, hay que saber distinguirlas. Aquí también muchos cometen el error de decir, profe, si ese es X, este arco debe ser 2X. No, eso es mentira. ¿Ok? Aquí no necesariamente tiene que ser el doble. Podría ser en algún caso, pero no necesariamente es el doble. ¿Está bien? Se confunden con esta propiedad. Acá sí es el doble. Ahí sí necesariamente es el doble. Pero acá no. Aquí lo que ocurre es que este arco y el ángulo suman 180. Esa es la propiedad. ¿Ya? Listo. Tenemos que aprender a distinguir las propiedades. ¿Ya, muchachos? Ok, ¿qué tal? ¿Ya? ¿Vamos? ¿Estamos recordando las propiedades? Seguimos entonces. Vamos a seguir. Un poquito más para terminar, ¿ya? Tres cosas más y listo, terminamos. Cuadrilátero inscrito, teorema de Pitó y teorema de Ptolomeo, Poncelet. ¿Ya? Listo, tres cosas más y terminamos la teoría y vamos a la práctica. ¿Ya, muchachos? Les digo, la teoría la hacemos así rapidito nomás, ¿ya? Muy bien. Vamos, cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscrito. Ahí está bien explicadito en la parte teórica de su material, revísenlo. Cuadrilátero inscrito, cuadrilátero inscriptible. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrilátero inscrito y un cuadrilátero inscriptible? Fácil. Ahí están los dos. Cuando un cuadrilátero se llama inscrito, cuando ya está en la circunferencia, ya está inscrito, ya sus vértices ya pertenecen a la circunferencia. Y cuando un cuadrilátero es inscriptible, cuando todavía no lo has graficado en una circunferencia, pero cumple las condiciones para graficarse en una circunferencia, para inscribirse. O sea, por aquí debería pasar una circunferencia. Entonces, un inscrito es cuando ya está cumpliendo con ciertas características, ya está en la circunferencia, y un inscriptible todavía no has dibujado la circunferencia, pero tienes que reconocer las características que debe tener. En otras palabras, el inscrito y el inscriptible, ojo, que deben tener las mismas características. ¿Ya, chicos? Condiciones entonces de un cuadrilátero inscrito e inscriptible. ¿Cuáles son? Primera condición, que los ángulos que están uno frente al otro, a este ángulo le llamo X, a este ángulo le llamo Y, entonces, el ángulo X y Y, ambos deben sumar ¿cuánto? Deben sumar 180 grados. ¿Está bien, chicos? Esa es la primera condición, la primera característica que debes reconocer en un cuadrilátero inscrito o inscriptible.
que los ángulos opuestos suman 180 grados. ¿Bien, chicos? Segunda característica. Aquí. Aquí. Fíjate, voy a marcar este ángulo. Voy a llamarlo un ángulo θ. ¿Reconoces qué pasa con ese ángulo? Está en el exterior del cuadrilátero, está fuera del cuadrilátero. Y más z. ¿Cuánto suman y más z? O θ más y. ¿Cuánto suman θ más y? Anótalo acá. Θ más y. ¿Cuánto suman θ más y? 180 grados. Ahora, comparas las dos expresiones. ¿Qué ocurre al comparar esto? ¿Qué puedes concluir acá? X más 10, 180, θ más 10, 180. Pero acá, estos dos suman 180 y estos dos suman 180. ¿Qué puedo concluir entonces de esta igualdad? Sí, comparando. ¿Qué concluimos? 180, ya. Bien, ya. ¿Qué concluimos, chicos? Que X es igual a θ, pues. Esto es la segunda condición o la segunda característica. ¿Ok? Que el ángulo interno es igual al opuesto externo. ¿Está bien? A ver, repetimos. El ángulo interior, un ángulo aquí, un ángulo interno es igual al opuesto externo. Muy bien. Esas son las características de un cuadrilátero inscrito o también un cuadrilátero inscrito. Listo, seguimos por acá. A ver. Ahora, mira esa gráfica. Mira este dibujo. ¿Te parece al anterior? Sí, ¿no? Es lo contrario. Acá tenemos el cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Ah, otra cosa que debes saber es reconocer ciertos nombres. ¿Qué dice esto? Cuadrilátero inscrito en la circunferencia. ¿Qué dice acá? ¿O cómo se lee esto? Circunferencia inscrita en el cuadrilátero. ¿Está bien? Cuando uso la palabra inscrito, ¿sí? Mencionas una figura que está dentro de otra. ¿Listo? A ver, practiquemos. ¿Qué decimos acá? Cuadrilátero inscrito, ¿dónde? En la circunferencia. Y acá, ¿cómo lo leemos? Circunferencia inscrita en el cuadrilátero. Entonces, la palabra inscrito es para mencionar que una figura está dentro de otra. ¿Está bien? Listo, entonces, acá tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrilátero. ¿Ya? Ahora, esa es la palabra inscrito. Pero hay otra palabra que se llama circunscrito. Circunscrito es aquel que está encerrando. Por ejemplo, acá, yo puedo decir, la circunferencia está circunscrita al cuadrilátero. O sea que la circunferencia está por fuera, está encerrando un cuadrilátero. Acá, ¿qué decimos? El cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia. O sea, el cuadrilátero está encerrando a la circunferencia. Bien, chicos. Muy bien, pero es cuestión de nombres que hay que saber reconocer, dicen. Vamos por acá, te voy a explicar una propiedad. De repente la conocen. A ver. De repente la conocen, chicos. Se llama teorema de Pitot. Bien. Listo. El teorema de Pitot, ya, dice lo siguiente. El teorema de Pitot dice esto. A ver. Yo tengo dos lados. Voy a tomar acá el lado A y el lado B. Y por aquí voy a tomar el lado M y el lado E. Y entonces, a ver, chicos, recordémoslo. Teorema de Pitot. ¿Qué dice esta propiedad? ¿Se acuerdan? Que la suma de lados opuestos se iguala a la suma de los otros lados opuestos. Muy bien, entonces A más B es igual a M más E. Bien, chicos, si falta una propiedad más. Muy bien, falta una propiedad más. El teorema de Poncelet. Listo, y terminamos la parte teórica, ¿ya, muchachos? A ver, el teorema de Poncelet se cumple cuando la circunferencia está inscrita en un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo, ¿cierto? La circunferencia está inscrita en un triángulo rectángulo. Ahí está. Muy bien. Repito. La circunferencia inscrita acá. Una figura inscrita es aquella que tiene contacto con los lados de la otra figura. ¿Okay? Muy bien. Esa circunferencia está inscrita en un triángulo
rectángulo. Y por aquí tenemos, a ver, ¿cómo se llama esta línea que estoy marcando? Tiene dos nombres. Normalmente comúnmente lo conocemos como radio de la circunferencia, ¿cierto? Radio de la circunferencia inscrita. Radio de la circunferencia. Ahora, pero también se le llama inradio. Entonces, cuando tú escuches inradio, de repente estás que lees un texto y te dicen calcular el inradio. ¿Qué es el inradio? Es el radio de una circunferencia que está inscrita. Inradio, ¿ya? Inradio es el radio de una circunferencia inscrita. Ese es su nombre, ¿ya? Radio o también llamado inradio. Cuando me mencionan inradio, yo sé que el gráfico debe ser eso, ¿no? Una circunferencia inscrita en un triángulo. Bien, chicos. ¿Qué es lo que debo conocer por acá? Debo conocer los lados. A ver, este lado, bueno, estos lados se llaman catetos, ¿cierto? Debo tomar entonces por aquí los catetos. Ahí está. Debo tomar la hipotenusa. Muy bien, entonces, por aquí colocamos teorema de Poncelet. Bien, muchachos, ¿cómo es el teorema de Poncelet? ¿Lo recuerdas? Dice que la suma de los catetos, ¿sí? La suma de los catetos. ¿A qué es igual la suma de los catetos? Es igual a la suma ¿de quién? De la hipotenusa más el doble del radio o inradio. Muy bien, chicos. Ahí está. Bien, chicos, bien. Entonces, tienes ahí más propiedades. Puedes darle una miradita a tu práctica, al toque nomás, y vas a reconocer, vas a ver que hay diferentes propiedades. Yo te he explicado al menos las que más usamos, las más frecuentes. Bien, muchachos. Entonces, listo, para empezar la práctica. A ver, vean su material ya. Estoy tomando agüita, decía la garganta. Ya. Bien, jóvenes. Ya está, entonces, vamos a la práctica. Muy bien. Vamos a la práctica. Todo esto está en su material, ahí revísenlo. También está bien explicadito, bien detallado, como para que lo entiendan todos, ¿ya? El que lo lee lo va a entender ahí claramente, no hay dificultad alguna para entender eso, está fácil la teoría. Ahora, la cuestión es saber aplicar la teoría en los problemas, ¿sí? ¿Cómo aplico estas propiedades en los problemas? Empezamos con uno facilito, ¿ya? Bien. Muchas de esas preguntas, yo trabajo mucho con preguntas que son preguntas tomadas en exámenes de admisión, chicos. Por ejemplo, la pregunta 2, la pregunta 3, ¿ya? Y etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Por qué como pregunta de exámenes anteriores? Porque más o menos es el nivel de las preguntas que vienen en los exámenes, ¿ya? Ustedes van a postular alguna vez a la universidad, pues deben conocer esto, ¿no? Bien, chicos. Problema número 1. Dice, calcular la medida del ángulo formado por dos rectas tangentes. Muy bien. Pregunta número 1. Calcular la medida del ángulo formado por dos rectas tangentes trazadas del mismo punto exterior, dice. Entonces, tenemos una circunferencia que voy a marcar por acá un punto, ¿ya? Y desde ese punto voy a trazar dos tangentes, obviamente una misma circunferencia. No sé si lo mencionan ahí, pero debe ser así. Ya está. Desde un punto exterior, vamos a llamarle un punto P, se trazan dos tangentes. Este es un problema facilito, ¿eh? Cuestión solamente de entender el texto. ¿Cuánto mide el ángulo? Acá está la pregunta. Formado por esas tangentes. Ahí, chicos. Las tangentes forman un ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las tangentes? Si la medida del ángulo inscrito correspondiente al arco determinado por dichas tangentes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El arco determinado por las tangentes. ¿Cuál es el arco determinado por las tangentes? Es este arco, ¿sí? Este es el arco determinado o formado por las tangentes. Cuando traza las tangentes, se determina ahí un arco. Se obtiene, se forma un arco.
Ahí, se marca un arco, ¿no? Este es el arco determinado por la tangente. Dice, si el ángulo inscrito correspondiente a este arco. ¿Cómo es eso? Fácil. Marcas dos cuerdas. Marcas dos cuerdas. Y aquí tienes el ángulo inscrito correspondiente a ese arco. ¿Qué me dicen del ángulo inscrito correspondiente a ese arco? Dice que mide 41 grados. Ya está. Bien, chicos, entonces ese es el problemita. Así de fácil. Sino que era cuestión de saber reconocer de qué me están hablando, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la solución entonces, joven? Fácil, ¿no? Para este ángulo, ¿cuánto mide el arco? Mide el doble, ¿no? 82. Ahí está. Lo que te decía aquí, cuestión de reconocer la propiedad. No vayas a decir, profe, si este es X, acá es 2X, ¿no? No, aquí no se cumple, acuérdate. Acá sí se cumple que es el doble. Más bien, una vez que ya completaste, ahora miras acá. Y acá hay una propiedad en esta región. ¿Recuerdas ahí cuál es la propiedad entonces? Que el ángulo más el arco suman 180. Esa es la propiedad, chicos. Y una vez que ya tienes ahí reconocida la propiedad, eso es todo, ¿no? Das a la respuesta restando 180 menos 82, 92. Bien. Bien, chicos, copy, copy. Muy bien, chicos. Ya está entonces. ¿Qué tal? Estaba fácil, ¿no? Vamos por acá, problemita 2. A ver. Problemita número 2. Dice, en una circunferencia de diámetro 34. Vamos a dibujar una circunferencia. Ahora sí voy a hacer algo grande por acá. Un intento más, a ver si me sale más bonita. Creo que sí. Ya, listo. Por acá está el centro. A ver, dice, en una circunferencia cuyo diámetro es 34. Muy bien, marcamos por acá el diámetro. Sí sabemos qué es el diámetro, ¿cierto? El diámetro es una cuerda que pasa por el centro. Por ejemplo, vamos a llamarle aquí A y B. Todo eso es el diámetro. Una cuerda que pasa por el centro. Y el diámetro contiene a quién? Contiene al radio. Entonces el diámetro es 2 veces el radio, ¿cierto? Si a mí me dicen que toda esta línea mide 34, toda la línea, entonces ¿cómo queda dividido? Pues divídelo ahora en dos iguales, sería 17 y 17. Muy bien, chicos. Ya conozco entonces el radio, 17. Muy bien, dice que en esa circunferencia se tiene una cuerda, ay, perdón, ahí dice AB en la cuerda. Vamos a llamarle esta cuerda, a ese diámetro más bien vamos a llamarle PQ. Muy bien. Ahora, dice que en esa misma circunferencia se tiene una cuerda AB. Ahora, si voy a dibujar una cuerda AB, ¿ya? Voy a dibujar una cuerda AB por acá. Listo, dibujamos una cuerda AB. Cuya longitud mide 30, y ya está. Muy bien. Pregunta, ¿cuánto mide la flecha correspondiente a dicha cuerda? Perfecto. Esa es entonces los datos, las indicaciones que me dan. El diámetro que mide 34, bueno, dividido acá en 17, 17, y la cuerda que mide 30. Me preguntan por la flecha. ¿Cómo es eso, chicos? ¿Cómo es la flecha? A ver, ¿cómo es eso de la flecha? ¿Te acuerdas cuando estaba explicando la teoría hace un momento? ¿Sí? Hace un momento hablábamos de la parte teórica y dije que era la flecha. La flecha solamente aparece cuando trazas el radio perpendicular a la cuerda. Borramos el 30, un ratito borramos. Mira,
Trazamos por acá esto. ¿Listo? Eso es el radio. Tú sabes cuánto mide el radio, ¿cierto? El radio mide 17. Toda esta línea mide 17. Muy bien, perfecto. No te olvides la medida de esta línea. Esta línea mide 17. Ahora, cuando el radio es perpendicular a la cuerda, ¿sí? Cuando es perpendicular a la cuerda, entonces aquí aparece el elemento al cual le llamamos flecha. ¿De acuerdo? So, revisen nuestra teoría, ahí está. Esta partecita es la flecha. Esto es la flecha. Esa es la pregunta. ¿Cuánto mide la flecha correspondiente a esa cuerda? Jóvenes, pero también podemos ver una propiedad. ¿Qué pasa cuando el radio es perpendicular a la cuerda? La divide en partes iguales. Todo es 30. ¿Cómo queda dividido esto? En 15 y 15. Entonces, ahora sí, ahí quedó el dibujo. La cuerda mide 30, pero cuando trazas el radio lo divides en dos iguales y ahí aparece el elemento llamado flecha. Bien, chicos, entonces, para resolver el problema, ¿qué vamos a hacer ahora? Simple, facilito. Trazas esa línea, como partes desde el centro, llegas hasta este puntito en la circunferencia. ¿Qué elemento es? También es el radio, o sea, mide 17. El radio mide 17. Bien, chicos. Entonces ahora vamos por acá. Ya está. ¿Qué tenemos ahí? Un triángulo rectángulo. Puedes calcular primero cuánto mide este elemento. Se llama apotema, ¿te acuerdas? ¿Cómo hacemos para hallar eso? Pitágoras. Entonces decimos por acá, primera parte del problema, aplicas Pitágoras. Muy bien, ¿qué tenemos por Pitágoras entonces? Tenemos cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahí está, Pitágoras en el triángulo de Profesor, rojo. ¿sale 9? Por lo tanto, resuelves esto, ¿cuánto es? 289 menos 225 es 64. A cuadrado es igual a 64. A vale 8, pues, ¿está bien? Ya está, a vale 8. Y número 2, segunda parte del problema. Vemos solamente es una suma. ¿Qué pasa con A y X? ¿Qué pasa con A y X? ¿Qué es lo que suman? Suman el radio, ¿no? Forman el radio. Entonces, el radio es 17. Pues. A más X es 17. Ya está. Muy bien, reemplazas el valor de A, que lo conoces. El valor de A es 8. Y por lo tanto, tienes la respuesta 9. ¿Bien, chicos? Ahí. Fácil, ¿no? Muy bien, copien al toque nomás. A ver, un problemita más para irnos al descanso, ¿ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Vamos al problema número 3.
Y tenemos justo 4 minutos para explicarlo y luego ya tomamos nuestro descansito, ¿verdad? Para que vayan a completar su desayuno, ¿verdad? Bien, mire esa gráfica. Así, tal cual como está, eso es una propiedad. ¿Ya? Así, tal cual como está, es una propiedad. Entonces, por propiedad, ajá, ya, por propiedad, el ángulo que te piden calcular acá siempre va a ser igual a la mitad del dato. ¿Está bien? Entonces, facilito, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? El ángulo que te piden calcular en este caso es la mitad de ese dato. ¿Cuánto sería entonces la respuesta? Sería 35. Muy bien. Ya está, facilito, ¿eh? Claro, entonces si tú estás dando un examen y encuentras un gráfico como estos, no olvides que este ángulo es la mitad del dato. Por lo contrario, si te dan el dato aquí y te piden esto, pues sería el doble, no sé. Tienes que saber relacionar que este ángulo es la mitad del... Bien, una propiedad. Para ese gráfico, exclusivamente para ese gráfico, ¿eh, chicos? Para ese gráfico. Muy bien, pero bueno, vamos a explicarlo de otra manera. No todos a veces recordamos ciertas propiedades. Vamos a explicarlo de otra forma. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Mira, como estas dos son tangentes, entre ellas marco una recta tangente. ¿Listo? Ahí está. Voy a marcar una recta tangente entre las dos circunferencias. Ahí está. Listo. Muy bien. ¿Te acuerdas que hace rato expliqué esta propiedad? Yo tengo una circunferencia, tengo una tangente por acá, una tangente por acá, y ahí está. ¿Te acuerdas que dijimos de esa propiedad? A ver, habíamos dicho esa propiedad. Si yo tengo un gráfico como este, habíamos dicho que estos ángulos necesariamente deben ser iguales. ¿Por qué? Porque estas líneas se van a encontrar y estas líneas son iguales por ser tangentes, entonces estos ángulos son iguales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí para que la recuerdes. Esa propiedad la vas a usar acá. ¿Te das cuenta? Mira, tenemos aquí tangentes y una cuerda que une los puntos de tangencia. Por lo tanto, a ver chicos, por lo tanto, puedo afirmar que este ángulo, ¿sí? Y el ángulo que está ubicado aquí, tendrán la misma medida. Vamos, si quieres le colocas θ, acá también le colocas. Ya está, la propiedad. Y lo mismo ocurre acá, pues. Acá tienes tangentes y este puntito, mira, se une con el otro punto, formando ahí dos ángulos iguales. El ángulo que está ubicado acá y el ángulo que está ubicado aquí. ¿Listo? Entonces, si quieres a eso, le puedes llamar alfa. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí, vamos con dos operaciones. Primero, vamos a trabajar en el cuadrilátero MNPO, ¿sí? El cuadrilátero MNPO. ¿Qué vamos a hacer en este cuadrilátero? Vamos a sumar sus ángulos. Sumamos, empezamos. ¿Quién está en M? Tenemos alfa más. ¿Qué tenemos en N? Alfa más teta más. ¿Qué tenemos en P? Solamente teta más. ¿Qué tenemos? 70. Ya están los cuatro ángulos, ¿sí? Estoy sumando los cuatro ángulos. Eso es igual a 360 grados. ¿Bien, chicos? Ahora, 2 alfa más 2 teta es igual a 290, ¿cierto? A ver, tenemos 2 alfa más 2 veces teta. Pasa a restar, me queda 290. Por lo tanto, saca la mitad y alfa más teta sería 145 grados. ¿Bien? Ya está. Muy bien, chicos. Y luego, número 2. ¿Cuál sería la segunda parte? Fácil, sumar los ángulos que están en el vértice N. ¿Sí?
Miramos qué ocurre en el vértice N. ¿Quiénes están en N? Acá está N. ¿Quiénes están? Tres ángulos. Está X, está alfa y teta. Y eso es igual a 180 porque eso es un ángulo llano. ¿Bien? Listo. Bien, muchachos. Entonces ahora reemplazamos y ya. Bueno, jóvenes, pueden tomar su descanso. ¿Está bien? ¿Listo? Pueden descansar un ratito. Mientras ya voy completando acá. X más alfa más teta es 145. Es igual a 180. O sea que el valor de X vas a restar te queda 35. ¿Bien? ¿Listo? Y esto es efectivamente lo que teníamos acá, ¿no? Por propiedad. Bien, jóvenes, tómense un descanso y luego seguimos. Bien, muchachos.